Bueno, muy buenas noches. Estamos en un nuevo episodio del Aquelarre 631. Ya teníamos tiempo sin verlos. Ya una semana, la semana pasada se transmitió un cuento pues narrado por mí, pero ya se les extrañaba, ¿no? Pues el día de hoy tenemos un episodio por lo mismo de que pues no hemos estado. Eh, Les traemos un episodio muy especial y esperemos que de verdad lo disfruten. Hola, hola, muy buenas noches. Como dice Marijo, ya extrañábamos estar por acá con una sesión más de Aquelarre 631 y pues como siempre son pues temas muy interesantes los que traemos, pues hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a hablar sobre ¿qué vamos a hablar, Marijo? Cuéntame. Bueno, estaremos hablando, como el título dice, de los fantasmas de la prisión de San Juan de Ulúa. Específicamente estaremos hablando del caso de Chucho el Roto. Muy bien, así como lo dice Marijo, pues vamos a hablar de San Juan de Ulúa. ¿Qué más de hablar de cosas de misterio o tal vez un poquito de terror que se han dado en nuestro país, ¿no? Que definitivamente hay mucha tela de dónde cortar. Y pues les voy a traer lo que viene siendo un poco de la introducción de San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa es el nombre de una pequeña isla de México, en la que se ubica una antigua fortaleza y un puerto, también del mismo nombre. La construcción de la fortaleza fue planeada por los españoles al mando de Hernán Cortés el 22 de abril de 1519, en el contexto del descubrimiento de América y de los ataques piratas y corsarios de la época de la Nueva España. La fortaleza está construida en un estilo llamado traza italiana. En el complejo e isla se hallan frente a las costas del Golfo de México en la ciudad y Puerto de Veracruz en el estado mexicano del mismo. Tiempo después se vino a hablar de otra cosa, se pasó a hacer una penitenciaría, que sería la penitenciaría de San Juan de Ulúa. Durante la época como prisión, San Juan de Ulúa se convirtió en uno de los lugares más temidos de su época en el país. Si bien ya se utilizaban algunas de sus instalaciones como penitenciaría durante la época colonial, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se destinó el inmueble a este uso. Diversos personajes de la historia de México estuvieron en sus celdas. Entre ellos se puede nombrar a Fray Servando Teresa de Mier y a Benito Juárez. El personaje más famoso que estuvo aquí fue Jesús Arriaga, popularmente conocido como Chucho el Roto. Muy famoso durante el gobierno de Porfirio Díaz, sobre todo porque logró escapar más de una vez de sus muros. Quizá la más famosa leyenda que se dice se suscitó en las celdas de la fortaleza fue la de la mulata de Córdoba, quien, según la aconseja, para escapar de la Inquisición, pintó en los muros de su celda un barco que zarpara hacia el horizonte en el cual escapó. Entonces, como lo vemos, fue algo que se hizo durante la colonia, durante cuando llegaron los españoles a conquistarnos y todo eso, pero también se tomó en cuenta hasta acá los tiempos de Porfirio Díaz y como se menciona, pues hubo muchas personalidades dentro de él, como pues uno de ellos Benito Juárez, ¿no? Hasta que fue extraditado pues a Europa. Pero vamos a hablar de ahorita específicamente centrándonos en lo que es Chucho el Rot. Entonces creo que una prisión o sea, originalmente se hizo contra pues los piratas y los que estaban en contra de los españoles, pero pues otro sentido esta prisión. Creo que es muy, muy interesante esto. Así es, esta prisión pasó por muchos procesos, de los cuales pues ahorita estaremos hablando un poquito más. Pero por ahora, antes de hablar un poquito más a profundidad de esta prisión, me gustaría hablarles de la historia, como dijo Alma, de Chucho el Roto, mejor conocido como Jesús Arriaga. La historia de Jesús Arriaga tiene la particularidad de estar relacionada con el ambiente citadino.
No es el típico personaje violento, ni el diestro portador de un arma. Mucho menos, un personaje que oculta su identidad con una máscara. Bueno, es cierto que lo hace, pero a través de sus diferentes personificaciones. En sus robos, usaba una vestimenta discreta, pero selecta. De ahí el apodo muy difundido por la indignada prensa como de El Roto. Al descubrirse que debajo de esa piel de saco limpio y zapatos boleados, en realidad era una persona de clase baja. De acuerdo con diferentes fuentes hemerográficas relacionadas con sus juicios, sirvió en el ejército durante la intervención francesa e intentó laborar en un oficio como la carpintería. Un combatiente entonces y un hombre de bien caído en desgracia para los que siguen de a poco las anécdotas de este personaje. Una construcción literaria que, todo parece indicar, se entreteje entre opiniones editoriales sobre jurados y gran evidencia de no culpabilidad, sino de incompetencia judicial. En 1868, ya tiene su primer gran encuentro con la ley al relacionarse con el asalto de una importante joyería en la Ciudad de México. La culpabilidad terminará recayendo en un tal Domingo Benítez, a quien además se le imputa de muerte de un subsidio francés llamado Luis Coulas. Si bien Arriaga es absuelto por falta de evidencias, un cabo queda suelto. Algo no gusta en el sistema que no consiente su libertad y le vuelve a prender. Reclamos del importante joyero, presión de los franceses indignados, como sea, es de su exilio oficial. Literalmente, su condena incluye un destierro a Yucatán, como los mayas que Porfirio Díaz envía a esas sierras a podrirse, a desaparecer para siempre. Al no coincidir con el dictamen, realiza su primer intento de escape. Es y será por siempre un forajido. En 1869 en adelante es un deleite la impunidad. Reaprendido y puesto en custodia en el hospital, alegando una enfermedad, se esfuma con este método en 2 ocasiones. Es apresado por robo al Monte de Piedad y enviado a la famosa cárcel de Belén, de donde escapa por un agujero. Encontrado nuevamente con un pequeño botín, fuerza la chapa de su celda y se va caminando. Incluso el periódico La Iberia del viernes 10 de marzo de 1876 indica que, en su calabozo, dejó una carta para el señor gobernador, despidiéndose amigablemente. El Monitor republicano lo declarará sencillo pero directo. Las proezas de Cartouche Tropman y el Chucho el Roto ofrecen a los ojos de ciertos buenos ciudadanos un encanto particular que les engendra simpatía por el crimen. ¿Será eso cierto? El sobrenombre de Arriaga ya es popularmente conocido, pero sobre todo se asocia con un tipo de reivindicación, de revancha contra los usureros. Se dice que jamás ha cometido un asesinato ni robado a los pobres. Tiene un odio a los empeños y contra ellos ha dirigido sus mejores golpes. Lo cierto es que hasta la fecha hay personas que ven este tipo de negocios como una especie de robo y de obtener ganancia a costa de los necesitados como algo indebido. Un personaje al que se le puede hurtar sin remordimiento. No se comprueba obra alguna de caridad, ninguna declaración lo asegura. Todo es un murmullo. Esta es una de tantas versiones. Wow, Mariko, creo que, pues, imagínate, esta prisión que se aborda pues, a grandes personajes y muchos testigos a lo que estuve pues leyendo en la preparación de este tema. Imagínate, Chucho el Roto, o sea, fue tan diferente, fue tan catalogado diferente a como eran los demás prisioneros, ¿no? Y no sé, me llama la atención cómo lo terminas, como dices, esta es una de tantas versiones. Así es. Pues es por eso mismo que antes de
disculpa, pero antes de seguir con la historia me gustaría contarles una segunda versión. Es cierto, hay muchas versiones, depende a quién le preguntes, a un historiador, a un novelista, pero por ahora me gustaría agregarles la versión de Ricardo Alba, escritor oriundo de Apizaco, quien relata de A ver, manera un tanto novelada que el propio Jesús Arriaga en una ocasión afirmó ser oriundo de Chihuatempan, no de la Ciudad de México, que visitó muchas veces en compañía de sus amigos y que si alguna vez había asegurado ser de otro estado, lo había hecho como una estrategia para evitar que se les causara daño a su madre y a sus hermanas. Pues cuentan varios vecinos que lo llegaron a ver en un carruaje, siempre cerca de las colonias de Tacuba, Popotla, Tlaxpana y Anáhuac, saludando siempre con la cortesía que se le daba. Años después, fue apresado en las cumbres de Maltrata, estado de Veracruz, no en Yucatán, en el que se supone fue su último atraco. Se asegura que fue conducido nuevamente al penal de San Juan de Ulúa, mismo de donde había escapado 9 años atrás, introduciéndose en una cuba, un barril que hacía las veces de un sanitario. Y se comenta que cuando nuevamente intentó escapar, fue traicionado por un compañero de celda apodado Bruno. Herido de bala, fue recapturado y al pasar por la plaza principal de la fortaleza, el coronel Federico Hinojosa, director del penal, ordenó que le den 200 latigazos a ese desgraciado. Con mucho orgullo, Chucho el Roto contestó: no puede ser desgraciado el que roba para aliviar el infortunio de los desventurados. Para eso, el director contestó: denle 300. Entonces fue trasladado a una celda de castigo conocida como el Limbo en el mismo penal, en donde un verdugo apodado El Boa cumplió la orden. Para ello, se dice que el verdugo recibió previamente 1,200 pesos, oro de manos de Matilde Frisac, la madre de Lolita, hija de Chucho el Roto, con el fin de evitar que Jesús muriera en el acto, pues el verdugo sabía cómo golpear. Del Limbo lo llevaron a la enfermería del hospital más antiguo de Veracruz, el San Sebastián, donde oficialmente murió el 25 de marzo de 1894, a los 36 años de edad. El cuerpo fue recibido por Matilde de Frisac, Lupe, hermana de Jesús, y Lolita, su hija. El féretro fue custodiado por guardias contratados por Matilde y trasladado por ferrocarril a la Ciudad de México para que se le diera cristiana sepultura. Las 3 mujeres, acompañadas por marqués austriaco de nombre desconocido y prometido de Matilde de Frisac, abordaron un vapor que las llevaría a Europa. En cuanto a los restos de Jesús Arriaga, cuentan que cuando abrieron el féretro en la capital, este estaba lleno de piedras, así que no se pudo saber más de él. wow, Marijo. Como lo comentaba hace un momento, pues, como lo comentaba hace un momento, pues cuántas formas tiene, ¿no? Dentro de, o sea, cuántas cosas ocurren dentro de una prisión y cuántas versiones tenemos pues nosotros acá afuera, ¿no? Y me gustó mucho que lo hayas comentado como como distintas perspectivas, dice, depende de quién se lo preguntes, a un historiador, a un novelista. Entonces, ha sido, pues, Chucho el Roto ha sido, pues, uno de los grandes personajes de esta prisión, pero que se ha tomado desde muchas partes, ¿no? Con ese cierto tipo de ambigüedad, se podría decir. Claro que sí, él Tenemos, fue uno de los bandidos más grandes de todo México. No solo impresionó con su historia a los mexicanos, sino que también extranjeros, no te estoy hablando solo de aquí de América, sino que de Europa, porque su historia obviamente pues era tan grande, tan famosa, un Robin Hood mexicano que llegó a las Europas también, se llegó a escuchar. Su historia es tan grande que al día de hoy se sigue contando, pues a cualquier, yo la conocía pues por mi mamá, pues ella vivió obviamente ahí en Veracruz,
Cualquier veracruzano que le preguntes, te va a saber quién es el Chucho Roto, puede que cambie un poco los detalles, pero el caso es que él es conocido pues como el Robin Hood mexicano, ¿no? Sí, claro, y cómo no poderse tomarse como un Robin Hood mexicano, pues sí, hay demasiado información acerca de este personaje y demasiadas versiones, como lo comentas. Pues hay que recordar que esta prisión fue muy temida en esos tiempos, ¿no? Tanto en la época colonial, sino también acá en la época de la revolución, un poquito más avanzados en la historia, ¿no? Era... pues un lugar a donde se iban quienes se atrevían a desafiar a Porfirio Díaz, ¿no? O sea, entonces era la cosa más temida. Encontré un poquito de información donde comentaban que depende de los pozos, le hablaban de diferente manera, ¿no? Limbo, purgatorio, todo eso. Las descripciones que se hacen acerca de este lugar eran pues terribles, ¿no? Donde había celdas, ¿no? Donde la humedad en cuanto entraba se olía o lo maloliente, todo este tipo de cosas. También vi uno que me llamó mucho la atención, es que se inundaban. O sea, tal vez no inundaban donde se pudieran ahogar las personas, pero que les llegaban hasta las rodillas. Imagínate estar en esa, pues, en esa situación bastante tiempo y que el agua te esté ahí, pues, ¿no? Entonces creo que sí, pues vivían en condiciones muy deplorables. Imagínate cuántas cosas no había pues ahí dentro. Pues yo tuve la fortuna de ir y pues conocí un poco más de esa historia porque pues cuando vas obviamente está todo señalado, te señalan la historia y sí, precisamente desde la época de Hernán Cortés hasta creo que fue 1920 estuvo funcionando esta prisión. Es cierto, al principio sí, simplemente funcionó como una fortaleza para defender el puerto de Veracruz en contra de cualquier enemigo que pueda llegar, ya sea piratas, ya sean pues cualquier otro extranjero, pero pues obviamente cambió y fue pasando, ¿no? Empezó a pasar a ser pues un lugar para prisioneros de guerra y de ahí en general pues prisioneros en general, ¿no? Era una de las prisiones de mayor seguridad de todo México. Mandaban ahí a las personas a podrirse básicamente, se echaban a perder, ya sea pues literalmente así físicamente o de la mente, porque como tú dices, había distintas celdas y pues te digo, yo las visité y es cierto, sí se inundaban, había unas, pues ahorita estaba yo cuando fui la marea estaba baja, entonces nada más te llegaba más o menos, pues había un charquito nomás, pero sí se llegaba a inundar pues hasta las rodillas aproximadamente, dependiendo pues de cómo esté, ya te imaginarás con los huracanes, pero se volvían locos porque les caía, pues es un lugar muy húmedo, está pegado al mar y les caía pues el salitre, están así pues picos así o sea, del techo y también del mismo suelo, del puro salitre, entonces a veces los encerraban en celdas completamente oscuras, pero como seguía habiendo tanta humedad, el mismo sonido de las gotitas de agua de mar los volvía locos, los volvía completamente locos. Entonces, si llegabas a salir de ahí con vida, que no te habías muerto, porque las personas obviamente se morían porque se enfermaban por la humedad, o sea, si estaba húmedo, ahora imagínate con un frente frío, si no se morían por alguna enfermedad ahí, se volvían locos. Por eso, pues, se dice mucho que la prisión de San Juan de Ulúa, pues ahí mandaban a la gente a que se pudriera, básicamente a que se pudriera. Precisamente, Marijo, es algo que, bueno, más bien como lo comentas, y qué padre, ¿no? Me viajo, pues veo las imágenes y todo, y ahorita que nos comentas, pues que tú has podido visitar este lugar, no sé si llamarlo maravilloso, tal vez como atractivo turístico, sí, pero pues la historia, pues que esconde es un poco, pues, cruel, ¿no? Y misterioso, más que nada. También cuando estaba leyendo acerca de la, cuando estaba leyendo acerca de las descripciones de estos lugares, como dices tú, el sonido, que morían asfixiados, el agua hasta sus rodillas, la humedad, lo apestoso, o sea, lo maloliente y todo esto, me recordó mucho a lo que años posteriores vino a ser, pues,
la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo más bien de la Alemania nazi, cómo era que metían a las personas a estos campos de concentración. Tal vez está un poquito, pues, viajadilla ahí mi relación entre eso, pero sí, acá tal vez no metían, iban en contra de una religión o algo así, pero era quien estaba en contra, pues, de un régimen político, ¿no? Y te metían, y como dices tú, literalmente te metían a que la gente se pudriera y se muriera, ¿no? Entonces creo que me llama mucho la atención eso. Sí, sigue siendo un lugar bastante temido porque hay quienes dicen, a mí no me tocó, pero hay quienes dicen que, pues para empezar, de los mismos prisioneros se estaban volviendo locos y otros que alegaban estar cuerdos, decían que escuchaban pues voces, algunos dicen que hay todavía espíritus ahí en la prisión de San Juan de Oliva, con tantos muertos, imagínate, desde los 1500 hasta los 1900 estuvo funcionando, o sea, desde los principios de los 1500 obviamente, estuvo pues funcionando, pues que no habrá, ¿no? O sea, muchísima gente murió ahí, unos entraron para morir, otros tuvieron la fortuna de salir, como Chucho el Roto, como Benito Juárez, pero es una prisión que consigo lleva una historia muy, pero muy vasta. Sí, claro, Marijo. De hecho, pues hay algunos testimonios que se lograron a captar, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, estoy buscando aquí los nombres de los calabozos que te digo que tenían hasta, los clasificaban, ¿no? De manera sugestiva, como gloria, purgatorio, infierno y limbo, dice. Por ejemplo, el infierno es una de las descripciones que les comento que me regresaba pues a esto, ¿no? A hacer esa relación entre la Alemania y esto. Decía, el infierno, por ejemplo, medía 50 metros de alto, 225 de largo, 130 metros de ancho, y una puerta que medía 20 metros de alto. Un calabozo que más que un encierro para los reos era una sepultura en vida. Tales fueron las coincidencias impuestas a los presos, las cuales cumplían su función de intentar quebrantar los espíritus de los rebeldes, dice. Y no sé, como te digo, me imagino un calabozo gigante, me lo imagino así. Y como dice, más que un encierro para los reos, era una sepultura en vida, ¿no? Como que ya te ibas y pues ya estaba destinado tu futuro ahí, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, desde el simple hecho de que te llevaran ahí, ya tenías la muerte pues casi asegurada. No había manera de escapar y de que alguien llegara porque las torres están puestas de manera estratégica, que la gran mayoría es cierto que está apuntando hacia el mar, pero pues como les comentaba ahorita, hay una plaza en medio donde pues, o sea, obviamente estaban ahí circulando, pues los de seguridad, obviamente. Era pues casi imposible escapar porque no solo están las celdas así al nivel del suelo, sino que pues están también para abajo, pues. Por eso dicen lo de la sepultura. Ok, por eso esa relación, ¿no? Entre sí. No, de hecho, aquí encontré el testimonio bueno, hay varios, ¿no? Dice César Canales, quien formó parte de las actividades revolucionarias iniciales y fue aprendido en Veracruz. Describió así su cautiverio en mayo de 1909. Son testimonios pues que se dejaron plasmados, que pues ahorita esas personas pues ya no están vivos, pero que se tienen, ¿no? Entonces dice, los calabozos en que nos han metido, verdaderas pocilgas, estrechos, inventilados, oscuros, húmedos, pestilentes y llenos de bichos. De cuántas escenas terribles, desesperadas, habrán sido testigos mudos, cuántos lamentos se habrán deslizado por las estrechísimas rendijas, cuántas lágrimas se habrán mezclado en el lodoso suelo con el agua que en este brota, y cuánta sangre habrá salpicado las paredes húmedas, relucientes y viscosas. Yo creo que aquí tenemos un poquito de esta, como decías tú, tal vez lo siento hasta cierto punto con un grado de
de poema esto, ¿no? Pero un poema de reflexión, de decirnos, o sea, mira lo que está pasando, cuántas lágrimas en el piso se habrán mezclado con lodo, con el salitre, con todo, no sé, me da cosa. Sí, claro que sí. Todo eso, lo que a mí me impresiona todavía es que incluso a la época de los 1920, si no estoy mal, ¿no? Pero recuerdo que los 1900 seguía funcionando la prisión. ¿Cómo es que pues, desde los 1500 pasó a seguir funcionando en los 1900 cuando ya se supone que ya es la era moderna, ¿no? Precisamente, Marijo, y como te digo, creo que el que haya también testigos y todo eso, y no olvidemos que pues Veracruz, ¿no? No es la primera vez que traemos Veracruz a colación a uno de nuestros aquelarres, porque es un territorio, un lugar de muchas cosas, ¿no? Lo hemos visto de energías sensibles, llamémosla así, o de energías pues ahí un poco, un poco extrañas, ¿no? ¿Te acuerdas que veíamos de los chaneques, veíamos de todo eso? Entonces ahora traernos pues tal vez con algo más de misterio, de algo que pues está comprobado, de todo eso, no digo que lo otro no, pero tal vez como una historia tal vez más conocida, pues a eso me refiero, y pues que sea Veracruz también, como te digo, lo hemos traído varias veces a colación a lo largo de los aquelarres, y pues no sé. Así es, de verdad que Veracruz es un nido de leyendas. Bueno, antes de seguir con el aquelarre, con el programa, me gustaría leer los comentarios que tenemos aquí en Facebook. Pues buenas noches, un saludote, ¿no? A Paola Grijalva, Melissa Molina, Elmers, como siempre, hola Elmers, eh, a la profe Gloria, Areli Félix, Sol Pérez y Antonio Sánchez pues nos comenta. Me gusta mucho el tema de misterio. Los humanos le tememos a lo que no podemos entender. Precisamente, del misterio nace el terror. Claro, me dijo. De hecho, creo que el terror y el miedo de muchos de nosotros nace de lo que no podemos entender y de lo que no podemos tal vez controlar, ¿no? Entonces, creo que es algo que, que llama mucho la atención, pues, y más esto que hicimos, ¿cómo fue posible? Como dices tú, ya era la época, pues, moderna, ¿no? Y se seguían teniendo ese tipo de abusos en la cuestión de porque yo soy así, se tiene que hacer lo que tú digas en el régimen pues de Porfirio Díaz y también de abusos en las condiciones en las que se tenían, ¿no? A las personas. Ujú. Precisamente, pues continuamos. Aquí puso, pues también buenas noches, Marian Badachi y Antonio Sánchez nos comenta de nuevo. Eso es lo que da sabor al misterio. Hay tantas versiones diferentes de los mismos relatos que es muy difícil saber qué fue lo realmente sucedido. Y es cierto, incluso el día de hoy, cuando pues es más fácil dar con los hechos, siguen brotando distintas versiones. Algunas puede que sean más ficticias que otras, pero sigue habiendo más versiones, se corre la voz y ya no sabes ni a quién preguntarle. Sí, claro, mijo. Y aquí tenemos otro comentario de Caroline Babuca. Caroline Babuca, espero haberlo pronunciado bien. Es muy interesante ir recaudando ideas de lo que escuchamos que pasa o pasaba dentro de las prisiones y así hacer nuestras propias conclusiones. Precisamente era algo que comentábamos en alguna aquelarre, ¿no? Podemos tomar un poquito de información de aquí, un poquito de acá y de todos lados y hacer pues así mismo nuestra propia conclusión y decir a la torre, ¿no? Precisamente así como hicimos en una de las primeras transmisiones de Edgar Allan Poe, que presentamos todas las teorías y tratamos de formular nuestra propia conclusión. Eh, También eh, nos Exacto. Quería comentar que sí es cierto, o sea, que a partir de eso nosotros llegamos a diferentes puntos de vista y me gustó mucho, como lo comentaba hace unos momentos, que hayas podido retomar esto de que hayas dicho, no, es que hay varias versiones históricas, narratológicas, hasta de los mismos personas que están ahí, ¿no? Entonces por eso hay mucho de donde recaudar información y poder hacer pues nuestra propia versión.
Así es, pues con Chucho Roto, una historiadora, no recuerdo ahorita su nombre, pues ella dice que sí nació en la Ciudad de México, pues ahorita el novelista que les comenté, pues dice que ni siquiera nació ahí, nació en otra parte. Hay unos que dicen que hasta nació en Jalisco, otros en Veracruz, pues obviamente ya se quieren apropiar de la historia, ¿no? Pues ya Chucho Roto, a pesar de que puede que no haya nacido en Veracruz, ya su historia pues se da y no está más que nada ubicada ahí, pero la verdad es que no, pues como les contaba, su historia no solo fue ahí en San Juan de Ulúa, sino que él empezó desde la Ciudad de México, desde la Ciudad de México él empezó a robar bancos, cuando lo exiliaron a Yucatán, él también, ahí también tuvo sus atracos, no por nada fue el bandido más perseguido, uno de los bandidos más grandes, y es que tanta era su fama que nadie podía dar con él. Y pues se dice que al día de hoy, no como aún no se encuentra su cuerpo, dice que al día de hoy, si alguien lo pudiera encontrar, el pueblo mexicano se le agradecería mucho. No, imagínate, yo creo que ese es uno de los grandes misterios, ¿no? Que existe, ¿no? Que ahorita todavía no se encuentra, y como dice el pueblo mexicano, se lo agradecería mucho. Imagínate dónde quedaría, dónde estaría, pues, quién sabe, o hasta dónde se fue, o tal vez tuvo un cambio de vida diferente, no, no sé. No, precisamente hay unos que te dicen que le decían el roto porque él vestía muy elegante, pero por dentro seguía siendo una persona pobre, ¿no? Él se vestía como persona adinerada, pero debajo de ese disfraz él seguía siendo una persona muy pobre. Y otros dicen que en el tiempo del porfiriato a las personas elegantes, a los catrines, le decían los rotos. Y es por eso que le decían Chucho el roto, porque él se vestía como persona adinerada para engañar a los adinerados y robarles. De hecho, se supone que él empezó a robar al rico, no solo porque les tenía odio, sino que les empezó a agarrar odio porque él estaba de novio con una hija de un señor ya muy, o sea, una de las personas más ricas de todo México, y lo desaprobó obviamente y le robó, lo agarró a golpes para que no estuviera con su hija, y ahí fue cuando empezó a agarrar odio, él empezó a robar al rico, pues primero que nada a él como venganza por lo que le hizo, pero de ahí le empezó a robar a los demás y ese dinero pues no se lo quedaba, una pequeñísima parte se lo quedaban él y pues sus compañeros y el resto lo distribuían entre las personas pues de bajos recursos, las personas que más lo necesitaban, ¿no? Es por esto que más que nada se le conoce no como un bandido, sino que como Robin Hood. Oye, Marico, creo que no es la primera vez que algo que les pasa a estas personas lo convierten lo invierten en una forma diferente, ¿no? Como lo veíamos en el aquelarre pasado, pues, Juana Barraza, ¿no? La mataviejitas, que pues ella le tuvo tanto odio a su mamá que eso lo conlleva a hacer eso. O sea, eso la hace asesinar a viejitas, ¿no? Por ese rencor. Ahora me viene a mi mente, como dices tú, él le tenía odio por un rechazo que le hicieron, entonces fue algo que él comenzó a hacer, ¿no? Entonces creo que no, como te digo, no es la primera vez que viene esto y creo que no va a ser, pues van a venir muchos casos donde también tenga que ver, ¿no? Así es. Continuando con los comentarios de Facebook, nos comenta aquí también Antonio Sánchez. Un saludo para Griselda Alcorcha. Nos comenta aquí Antonio Sánchez. Me parece interesante el hecho de que los relatos de misterio estaban muy presentes en el México antiguo. Ya no se ve tan seguido, a mi parecer. Yo digo, bueno, mi opinión, es cierto que puede que no sea tan escuchado, pero el que busca, encuentra. Es por eso que en una de las sesiones pasadas hablamos de Juana Barraza y el Mocha Orejas. Y es cierto que puede que no sea un caso tan misterioso, pero igual se trataba de un asesinato. Era un asesino en serie. Todas las personas andaban locas con esos asesinos, más que nada con Juana Barraza. Y les comento, estaba tan presente que incluso pues en el programa Ventaneando le decían
a Pedrito Sola se llama, que le iban a mandar a la Mataviejitas. Es exactamente, marico, y como dices, creo que, oye, ahorita cuando dijo que siente que pues no será tanto, pensé que ibas a responder así como que vete para Veracruz, ahora estoy aquí como hay cosas, ¿no? Pero no, sí, de hecho, creo que muchas veces esto pasa porque se va, pues lo vamos trayendo, ¿no? De generaciones en generaciones, por ejemplo, esto que pasó en San Juan de Ulúa, lo que pasó, bueno, pues como dices tú, lo de la Mataviejitas y en Mucho Orejas, pues fue algo que no pasó hace tantísimo tiempo, pero también hay muchas cosas que tal vez vienen de generación en generación, relatándose y contándose, y pues a lo mejor ese es el sentimiento que te causa a ti de que no hay tantas ahorita, ¿no? Pero como dices, esto es lo bonito de que nuestras leyendas y de nuestros mitos y tal vez de cosas reales que pasó pues en esta prisión y con los asesinos pues en serie y los secuestradores que hemos visto y todo esto pues han llevado a hacerlo. Así es. Pues también nos comenta aquí la profa Gloria, puso, me recordó al conde de Montecristo cuando el personaje se encuentra en la cárcel, narra cosas muy difíciles de creer. Es una historia, una extraordinaria historia. Pues no la he leído, pero será otro libro que tengo que agregar a mi lista, ¿no? Y también se me viene a la mente la Divina Comedia, cuando narra los castigos de las personas que se portaron mal en la vida. A mí también se me vino mucho a la mente ese libro, tampoco lo he leído, es uno que tengo ahí muy presente, pero ay, qué larga es la lista, ¿no? Me lo recuerdo mucho cuando hablaban de las distintas celdas, cómo les llamaban, pues me recordó a los niveles del infierno, ¿no? Y precisamente desde que llegabas a la prisión ya era un infierno. Incluso si te tocaba una de las celdas que estaban más elevadas, la humedad era una cosa impresionante que se te metía en los pulmones y te mataba desde dentro. Sí, claro, Marico, cuando estaba leyendo este comentario donde dice, me recordó al Conde de Montecristo, tampoco lo he leído, cuando el personaje se encuentra en la cárcel, narra muchas cosas muy difíciles de creer y creo que tal vez podemos ver todos estos testimonios, pero en realidad, imagínate, vivirlo ahí es desde pues otro ángulo pues totalmente diferente. Y desgraciadamente muchas personas siguen sin saber de la historia que lleva esta prisión y otras personas nomás la ven como un lugar de, ay, sí, vamos a tomarnos fotos, ¿no? Porque pues obviamente ahí tiene unos arcos que sí se ven muy preciosos, pero no saben la historia que llevó esa edificación, ¿no? O sea, que llevó todo ese lugar, los misterios que pues siguen sin, las historias que siguen sin ser contadas y que pues lo más seguro es que jamás se vayan a contar, pues las personas lo siguen viendo como nomás un lugar al que ir, visitar, tomarse la foto y vámonos. Pues no es así. Oye, sí, Marijo, era como lo que te comentaba, tal vez que se ve maravilloso como un atractivo turístico, pero pues tiene un trasfondo histórico pues misterioso y terrorífico, queramos o no, era una forma pues muy diferente a lo que se vive pues hoy en día, ¿no? Y como dices, hay muchos testimonios, me gustaría leer un testimonio que dice Enrique Novoa, quien encabezó en 1906 el movimiento revolucionario Minatitlán, Veracruz. Relata a continuación el testimonio de su estancia de más de 3 años en los calabozos de Ulúa, específicamente en el llamado El Infierno. ¿Es un infierno o una tumba? Es una tumba infernal. Desde que se da el primer paso, se nota un piso húmedo que hasta chaspea como si fuese un chiquero de puercos. El calor es insoportable. Hay un bochorno asfixiante. Jamás entra una ráfaga de aire, aunque haya norte afuera. Las ratas y otros bichos pasan por mi cuerpo sin respeto, habiéndose dado el caso de que me rozan los dedos por la noche. Hace 5 meses que estoy aquí enterrado vivo, casi sin comer, enfermo, con el hígado inflamado, arrejando los pocos alimentos que tomo y casi a líquidos. Uno
algunos que pues mediante escritos que ellos reflejaban eso, pero wow, creo que un aspecto que está muy latente es la humedad, ¿no? Como lo comentabas tú y como pues lo hemos venido comentando, pues obviamente está a orilla de mar y es algo que los mataba realmente, ¿no? Como lo... Precisamente, pues, de hecho, eso cuando nos empezaron a contar que la humedad era lo que los mataba así desde dentro, me recordó mucho al diluvio de Macondo, cuando también se estaban echando a perder las personas, hasta el lama le salía. Así se me hizo. Yo recuerdo mucho que tenía una profesora que nos contaba que para sobrevivir en esas celdas, pues lo que hacían los prisioneros, aquellos que tenían el conocimiento, que eran lo suficientemente inteligentes como para llegar a este conocimiento, era caminar, o sea, caminar por toda la celda, contar los pasos, o sea, los pasos que estás dando para no volverte loco y para que no pierdas la fuerza. Y por lo mismo, como casi nunca los alimentaban, todas esas cucarachas se las comían como para sobrevivir. Sí, claro, Marijo, imagínate en qué condiciones pues realmente se vivía, ¿no? Que como te comento, tal vez nos podamos llegar a imaginar, pero estar desde ahí y ver pues que hasta en los mismos escritos plasman su dolor y su desesperación, pues imagínate poder pues tal vez eh, estar ahí, pues ojalá, o sea, no sé, creo que es algo pues muy complicado y como si llegaban hasta el punto de tener que comer bichos para poder sobrevivir y que muchas veces pues no haya pasado eso, ¿no? Porque mucha gente no sobrevivió y como dice, infierno o tumba, pues era una tumba infernal, o sea, eran las dos cosas, no una nomás. Y no sé. Claro que sí, pues como ya hemos repetido, iban a ir para morir. Nos comenta aquí Sol Pérez. Yo también recuerdo que cuando estaba chiquita nos juntábamos muchos vecinos y agarrábamos una noche y algún padre de familia se ponía a contar historias y era muy emocionante. Ahí estábamos todos atentos. Pues como siempre, Sol, y siempre invitamos, ahorita pues se nos pasó, ¿verdad? Pero siempre invitamos a la audiencia, a los que nos están viendo, a que nos comenten o nos manden incluso así pues por los mensajes alguna historia que quieran compartir aquí en el Aquelarre y con mucho gusto los leeremos y no solo para nosotros, sino que también para compartir con los demás y que su historia llegue a más oídos, ¿no? Sí, y qué interesante dinámica, o sea, de que todos chiquitos y iban y les contaban historias de terror. Yo siempre lo he dicho, yo no soy fanática del género de terror, pero el Aquelarre 631 me ha llevado a mis límites por ahí. Si quieres superar un miedo, debes enfrentarlo. Yo, pues a mí sí me gusta, cuando estaba chiquita obviamente pues me daba miedo, pero ahí andaba yo de curiosa y pues a mí no me tocó tanto así que se juntaran para contar historias, pero a mi padre sí, y cuenta que su tío pues obviamente les gritaba hacia el oído para asustarlos y pues sacarlos un buen susto, ¿no? Ver cómo todos los niños gritaban. Oye, Marijo, ¿y cómo no? Pues estás hecha entre las mieles de los veracruzos por ahí. Claro, ya te imaginarás si les están contando una historia ya debajo de un árbol de mango, ¿cómo es que no se van a asustar? Exactamente. Nos comenta aquí de la profe Gloria, muy cierto. ¿Cuántos lugares han sido escenarios de muchas escenas espeluznantes y nosotros como turistas ni idea de estas vivencias? Es cierto, yo pues opino que debemos crear pues cierta conciencia acerca de esto. Ahorita nada más estamos hablando de una prisión que es muy famosa y puede que no pase tanto, pues como que nada más llegan como pues para tomarse fotos o algo así, pero hay muchísimos más lugares que tienen una historia que contar y las personas solo lo ven como, hay un lugar más, un lugar para pasar el rato o para tomarse alguna foto, pero todos los lugares siempre tienen una historia con ellos, siempre. Siempre y más si se tienen tantos pues años, ¿no? Como comentábamos, es algo que viene desde la colonia y que pues el siglo pasado dejó apenas de funcionar como tal, ¿no?
Sí, precisamente sirvió como cuartel para la intervención francesa. Los franceses tuvieron una grandísima influencia en esta prisión, pues funcionó como eh, para los prisioneros de guerra. También trataron en varias ocasiones de tomar esa prisión, o sea, tomarla así completamente, no para sacar a un prisionero, no, o sea, tomarla ya que era una gran fortaleza militar, que pues obviamente pasó a ser una de las prisiones de mayor seguridad aquí de México. Pero antes de eso, siempre hay que recordar que fue una fortaleza militar, o sea, lo utilizaban para defenderse, atacaron este lugar varias veces, por eso destruyeron una de las torres, la tuvieron que arreglar de nuevo. En fin, esta está llena de historias, no solo historias de prisioneros, sino que también historias de guerra, porque fue parte pues, de más de una. Claro, Marijo, como lo dices, o sea, fue de muchas cosas, fue como, pues, realmente un fuerte que los aguardó de guerra, después pasa a ser, pues, una prisión, una penitenciaría, y todos, pues, estos formas y maneras de las cuales se toman, ¿no? Ahora imagínate, pues, cómo está ahí el asunto, y como dices tú, a veces hay que crear un poquito de conciencia en el aspecto de que no nada más es un lugar y ya, ¿no? Sino que no es un lugar, tal vez me imagino como una maravilla o una maravilla mundial en el aspecto de que tal vez no es nada más es turístico, sí, pero que también tenemos que ver qué fue lo que lo hizo turístico, ¿no? Porque en este caso, pues, fue, pues, historias de miedo, de terror, de misterio y de mucho sufrimiento, porque como existen varios testimonios, pero imagínate cuánta gente se fue sin decir su testimonio o cuánta gente quedó ahí, ¿no? Entonces creo que sí es importante a veces pues conocer un poquito más de ese tipo de cosas para saber de dónde partir, ¿no? Así es, todos estos sucesos pues inspiraron no solo Chucho el Roto, que pues por ejemplo hay un libro, El bandido generoso, inspiraron pues a la creación de libros pues de historia, obviamente absolutamente toda la historia de cómo pasa de ser una fortaleza militar a ser un cuartel, a ser una prisión y hasta que lo cierran, que lo cerraron ya casi casi por la fuerza porque no es algo que quisieran. También hay otros libros pues ya un poquito ya más de ficción acerca pues ya de Chucho Roto, acerca de los prisioneros y pues de otras celebridades pues ya mexicanas que estuvieron ahí, por ejemplo Benito Juárez o pues también, bueno, ese ya no es mexicano, pero interfirió mucho aquí en México, pues Hernán Cortés. Incluso hay películas, hay muchísimas películas documentales acerca de esto, así que de verdad que si les interesa este tema, les recomiendo que busquen porque de verdad que lo van a encontrar. O sea, hay muchísimo de dónde buscarlo. Sí, exactamente, creo que hay mucho de dónde ver y de dónde tomar cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, uno más, un testimonio más de los que se tienen aquí, dice, Cipriano Medina, participante del movimiento revolucionario en 1906 en Acayucan, Veracruz, describió así su estancia en el castillo, porque recordemos que también era considerado como pues un castillo, no la fortaleza. Estos salones inmundos, poblados de parásitos, oscuros y húmedos por las filtraciones del agua de los mismos aljibes. Una vez se inundaron en la estación de lluvias, habiéndonos llegado el agua un poco más arriba de las rodillas. Imagínense, el lector, el cuadro se formaba que formábamos aquellos esqueletos andantes, semidesnudos, moviéndonos como sombras chinescas en medio de aquella laguna limitada por los negros muros de nuestra prisión, ¿no? Ya tomándolo como símbolo de nuestra, ¿no? Dice, creo que esto fue pues ya después, ¿no? Este testimonio, porque se ve aquí en la cita que lector, si alguna vez visitas esta fortaleza, que muy bien pudiera ser llamada la tumba del Golfo, interésate por conocer el infierno, que era pues un salón, ¿no? Bueno, una celda,
un calabozo, lo podríamos llamar así. Contémplalo y compadéceme, dice. Entonces, Ya pasarían a ser catacumbas. Y no, pues sí. por eso de que se inundaban, se morían de hipotermia, imagínate, una parte de tu cuerpo remojada y el resto normal. Incluso si pues no te puedes sentar, no te puedes acostar, incluso si lo haces, pues te mueres de hipotermia. Y qué curioso que hayas mencionado una historia, bueno, un testimonio de alguien de Cayuca, en Veracruz. Pues yo nací ahí, yo soy Acayuca, en Veracruz. Coincidencia, no lo creo. No, y ahí mismo en Acayucan, no he llegado a visitarla porque siempre que vamos, pues vamos por un tiempo muy limitado y solamente lo agarramos para turistear. Pero ahí en Acayucan está la casa en la que les contaba de mi abuela, que está el patio grandotote y están los árboles de mango grandotes. Incluso había, pues de cacao, había cacao y mi padre me contó que ellos agarraban así la fruta y se la comían, así comían el cacao, pero ahí se encuentra la casa donde se les apareció el duende o chaneque o espíritu, no sabe mi abuela qué fue, y donde les hicieron mucha brujería, que incluso el copal no prendía en su casa y lo tenían que prender en la casa de la vecina. Ay, no, como te digo, coincidencia, no lo creo. Y este tipo de cosas cada vez pasan más en en estos aquelarres, ¿no? Así es, algún día tendré que visitarla, o bueno, tendremos que ir a visitarla. Estoy de acuerdo. Bueno, ya, pues ya casi para cerrar, me gustaría pues aquí, pues primero que nada que comenten aquí en Facebook cuál fue su primer libro de terror, pues nos encantaría leerlo y pues recomendarles, pues además de los links que les pusimos aquí acerca de, pues de esta prisión, recomendarles unos libros de Edgar Allan Poe, Retrato Oval, La llamada de Cthulhu, de Lovecraft, La leyenda de Sleeping Hollow, de Washington Irving y Cuentos de terror y muerte de Horacio Quiroga. Ese ya, pues ya hemos hablado mucho de Horacio Quiroga aquí en la que largo también de Edgar Allan Poe, pero más que nada de Horacio Quiroga. Ahí también les ponemos en los comentarios los PDFs para que puedan leer esos libros. Muy recomendados, de verdad. Sí, y como lo comentas, creo que es un género muy especial, ¿no? Creo que dentro de este género, pues literario, tiene que mucho que ver lo sensorial, que en alguno de los capítulos lo mencionábamos. Horacio Quiroga tiene muchos de estos aspectos, pero creo que Edgar Allan Poe tampoco se queda atrás. Y siempre los recomendamos, pero de verdad los seguiremos recomendando y ojalá que nos puedan llegar a comentar qué tal les parecen este tipo de lecturas y si les gustan y qué es lo que les causa. Por ejemplo, como les comento, hay algunos que son un poco sensoriales, pero en el sentido de que dicen, no, estaba la sombra viéndome y sentía cómo me tocaba. Entonces, en realidad es eso lo que te hace como estremecerte, ¿no? Que lo estés leyendo y que digas, oh, esto me puede pasar, ¿no? Pues depende a quién le preguntes, porque mi opinión sería lo cotidiano, el realismo que le dan, algo que pues dicen, no, pues aquí en la colonia, en el San Miguel, por ejemplo, si te empiezan a contar así, ya te la empiezas a creer y el terror se te mete hasta en los huesos. En definitiva, en mi opinión, creo que lo cotidiano, el realismo, es fundamental para crear una buena historia, ¿no? Ya sea, puede que sea con otras criaturas místicas, pero que involucre esta parte, ¿no? Usualmente, todas esas criaturas son metáforas de lo que puede estarle pasando al autor, o simplemente pueden hablar de lo que están viendo a su alrededor, lo que hace que esta obra pues sea muchísimo más real y que la sientas tuya completamente. Exacto, sí, lo comentábamos cuando estaba con nosotros Alfonso Oregel hace algunos aquelarres, ¿no? Que decía, es que se puede sacar de todo, y se voy caminando y de repente, ¡pum!, me llega una idea de poder hacerlo cotidiano. ¿Te acuerdas que dice, por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo de dos chicas y nosotros, entonces creo que sí es cierto, precisamente la cotidianidad y lo real, pues es lo que le da ese tipo de aspectos, ¿no? A este tipo de literatura. Claro que sí, pues como siempre que busque, encuentre ya sea inspiración,
ya sea misterio, ya sea terror o algún testimonio de esta prisión, incluso de muerte, lo vas a encontrar. Pues, como siempre, les recomendamos que nos sigan también en YouTube, en Instagram. Los invitamos a que nos den like y nos sigan aquí en Facebook, compartan nuestras publicaciones y les den like. Pues obviamente pues nos sigan para que reciban notificación cada que hagamos una transmisión en vivo. Todas las transmisiones son los miércoles de Chava, de Late Night de los libros con Chava, jueves de Aquelarre y viernes de sala de lectura con un invitado especial. Y incluso si no tenemos invitados, siempre, todos los viernes son especiales porque siempre tenemos tema especial. Así que les recomendamos que nos sigan en todas las redes sociales y pues nos despedimos. Esperemos que tengan una buena noche y les deseamos dulces sueños. Sala de lectura La Pirinola presenta. Aquelarre 639.